Muy, pero muy buenos días. Una bella mañana aquí en la ciudad de Rosario, en la República Argentina. Transmitimos Tiempo de Bendecir en este espacio del Pan Diario. Continuamos con un tema: verdadera libertad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo sufrí la adicción al alcohol y llegó un momento que la culpa y la vergüenza me hacían esconder en situaciones de mentiras y engaños que a su vez me hacían sufrir más aún. Un día decidí salir del ámbito familiar, dejándolo todo para que nadie pudiera darse cuenta de esa situación. La pérdida fue muy grave, muy grande. Mucha gente no sabe cómo tratar con la vergüenza, especialmente cuando ha sido atrapado en una adicción. La vergüenza deja dolor insoportable en su camino. La culpabilidad es una emoción sobre lo que yo hago, y el autoengaño es decirse a uno mismo: yo con mi adicción no hago mal a nadie. Eso es hasta que se cae en la cuenta que muchos sufren las consecuencias, y ahí es donde comienza el verdadero calvario. Porque ahí la culpa y la vergüenza actúan juntas y el sentimiento de autodestrucción se acrecienta, pero hay un lado positivo en esa culpa. Hacer las cosas mal causa culpabilidad, alertándome que tengo que confesar, disculparme, pedir perdón. Y ahí comenzó la salida, el encuentro con Jesús. Empezó con el arrepentimiento y la historia cambió. Gracias, Señor, porque aún en la noche más oscura de mi vida siempre estás alumbrando el camino hacia libertad. Bueno, ayer compartíamos sobre este mismo tema, compartí parte de mi testimonio referente al sufrir la adicción del alcohol. Pero en la vida tenemos muchas adicciones que muchas veces no las tomamos como tal y nos producen siempre estos efectos, ¿no? Y cuando tiene que ver con la promiscuidad, cuando tiene que ver con donde uno se involucra en cosas no tan legales o quizás a veces hemos intervenido en acelerar procesos que otros decidan para despedir a alguien de un trabajo, y después nos damos cuenta que hemos estado mal. Pero hay dos sentimientos que se mueven juntos ahí con la culpa y que empiezan a dar la salida, pero uno alcanza para la salida, el otro no. A ver si me puedo expresar. Hay uno que no alcanza, que es el remordimiento. Yo puedo tener remordimiento de haber hecho algo, pero no restituir. No está en mi intención restituir, pero tengo un gran remordimiento por haberlo hecho. Es el caso de Judas, por ejemplo. Judas el Iscariote, cuando él recibe la revelación de que se había equivocado, estaba con las monedas en la mano, él sintió remordimiento porque se dio cuenta verdaderamente que había entregado a un inocente y que no se iba a poder defender físicamente. Entonces el remordimiento lo llevó a devolver las monedas a quienes verdaderamente no les importaba su vida. A los religiosos eso lo que menos les importaba era la vida de Judas. Bueno, terminaron comprando el mismo campo donde se ahorcó con esas mismas 30 monedas de plata. Ahí da la muestra, ¿no es cierto?, de que la religión primero no te salva. El religioso que está involucrado, ¿no es cierto?, en la condena, en el escrache, en el perseguir a aquel que se equivocó, ese no te va a salvar nunca. Va a tratar de salvar su teoría, de salvar su doctrina, de salvar su teología, pero nunca la persona.
O sea que el remordimiento no alcanza. Lo bueno es el arrepentimiento. Que el arrepentimiento me permite darme cuenta del error y desandar el camino. Y si es posible restituir. Restituir la ofensa, restituir el robo, restituir la oportunidad, el pedir perdón. Todas estas cosas tienen que ver con el verdadero arrepentimiento. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? Pedro lo negó 3 veces a Jesús y de una manera, una de las negaciones fue tremendamente grosera porque hasta lo insultó. Sin embargo, lloró amargamente porque se dio cuenta verdaderamente de que no iba a tener oportunidad de pedirle perdón físicamente al Señor porque se estaba muriendo, lo estaban matando. Por eso es que cuando el Señor resucita, le dice a las mujeres que le diga a los discípulos que los esperen en Galilea y a Pedro. No se olviden de Pedro. Y cuando se encuentra con Pedro, aquel famoso discurso de las 3 veces que le pregunta a Jesús, Pedro me ama, Pedro me ama, Pedro me ama, siempre lo confronta a Pedro con la responsabilidad de tener que alimentar a sus ovejas, apacentar a sus niños. Lo confronta con la realidad del servicio y ese perdón manifiesto de parte del Señor hace que Pedro, que en ese momento actuó tan cobardemente, cuando surge la primera oportunidad de predicar, se confronta con el mismo Sanedrín, a riesgo de ser condenado, a riesgo de ser maltratado. El resultado fue que, se convirtieron 3.000 personas, 5.000 personas. Empezó a cumplirse la palabra sobre Pedro, ¿no? Cosas que yo hice ustedes harán mayores, ¿no? Y nos narra la palabra que Pedro pasaba, la sombra tocaba y la gente se sanaba. Nunca se habla en la Biblia de que Jesús sanara con su sombra. Mencionan infinidad de milagros y sanidades, pero no con su sombra. Y tantas otras cosas más que hicieron los apóstoles a partir de ahí. Cómo soportaron la persecución, cómo se fueron desparramados por el mundo a base de esa persecución. Y con todo y eso, ¿no es cierto?, el perdón obtenido y el perdón recibido produjo en Pedro otra calidad de persona. ¿Sabe una cosa? Que el perdón está. La oportunidad está otorgado. En la cruz del Calvario se solucionó el problema del pecado. El hombre de pecado fue crucificado en la cruz. Jesús lo cargó sobre él. Murió. Resucitó. Venció la muerte. Ese es el gran mensaje del Evangelio. Y está vivo hoy. Por eso el solo remordimiento no te alcanza, no me alcanza. Y el arrepentimiento, ¿cómo hago para restituir? Bueno, el Señor nos da una manera. Él revela en la ley, cuando le preguntan sobre la ley y los profetas, revela la gran verdad. Dice, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Dice, y el segundo, semejante al primero, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resume todo en una palabra, amarás. Pero cuando dice con toda tu mente, está hablando con la decisión de mi alma. Mi mente es parte de ese alma que compone todo lo que soy, mis sentimientos,
mis anhelos, mis deseos, todos surgen ahí en el alma. Me fue dado para usarla. Entonces el perdón es una decisión del corazón y que produce como efecto inmediato la reconciliación primero con Dios y después con los hombres. Por eso que cuando Jesús enseña al Padre Nuestro, hace toda una enseñanza, le dice a los discípulos que no sean como los hipócritas de orar en público para ser visto de la gente. Dice, de cierto ya tiene su recompensa. Mas ustedes cuando oren, dice, entren a su aposento, cerrada la puerta, oran a su Padre en secreto y su Padre que los ve en secreto los recompensará en público. Y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías son oídos. Dios no escucha palabreríos, no escucha. Yo puedo adornar poéticamente una oración y tengo todo el derecho a hacerlo porque es mi libertad de hacerlo. Pero si esa oración no va impregnada del perdón, no es escuchada. El Señor nos enseña esto. Orando perdonen, dice. Y el perdón es una decisión del corazón. Me decido a amar a pesar de. Primero a Dios. Y luego a mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? El más próximo. Empezando por los que están más cerca en casa. Los hermanos que cruza el Señor en el camino en la fe. Los amigos, los vecinos, los conocidos, todos los que pueden involucrar acá en este corazón, que es el hábitat del Espíritu Santo. Por eso dice que el corazón nuestro es el templo del Espíritu Santo. Lo que yo soy es templo del Espíritu Santo. Dios nos creó para habitar en nosotros, con nosotros, y hacer la obra a través nuestro, siendo nosotros instrumentos de su amor, de su gracia, de su misericordia y cartas abiertas. No solo palabras, sino hechos que hablan como una carta abierta, donde los demás pueden leer y pueden ver a Jesucristo obrando en nuestras vidas. Por eso no es escondiendo errores, no es escondiéndose detrás de la mentira, no es escondiéndose detrás de la culpa, como uno puede dar un buen testimonio, no, al contrario, ser genuino como uno es. Y si te equivocaste, bueno, abogado tenemos para pedir el oportuno socorro cada día, en cada momento. Por eso es tan importante el tema de la verdadera libertad. La verdadera libertad es poder decidir por Dios. El otro mensaje, lo hemos hablado infinidad de veces, hay otro mensaje que nos llega todos los días. Y más, viene disfrazado de ángel de luz. ¿Y qué nos quieren enseñar? Que odia al otro, que no le dé oportunidad. Si piensa distinto a mí, si lo puedo hacer desaparecer mejor. Si no siente como yo siento las cosas, no tiene por qué estar vivo. Si es posible, hay que deshacerse de esa persona. Este es el mensaje constante que estamos recibiendo en este tiempo. Usted puede querer taparse los ojos, puede decir, no, no es tan así. Pero escuche los mensajes que se reciben en el mundo, en todo el mundo entero, en este momento. En los distintos lugares del mundo, donde se está levantando fuertemente este mensaje como nunca. Ya ha pasado en otras épocas de la historia de la humanidad, que se levantaron mensajes así semejantes y produjeron grandes guerras, con mucho dolor. Es como que la historia, ¿no?, cíclicamente se va repitiendo.
Ahora estamos al borde otra vez de una gran guerra, de un gran dolor sobre la humanidad, producido justamente por este tipo de mensaje, donde está involucrada la ambición de unas pocas personas en todo el mundo entero. Estadística que ellos mismos usan, un 1%, escuche bien esto, lo voy a decir hasta el cansancio, un 1% de los hombres y mujeres de esta tierra en distintos lugares del mundo están disfrutando de los beneficios, de las riquezas, del poder político y de las decisiones de este mundo. Un 1%. Y necesitan al resto de la humanidad sometida al hambre, sometida al odio, al rencor, al destruirse entre ellos mismos, porque es el arma que tienen ellos poderosa para gobernar. Este es el espíritu del anticristo, que va a aparecer sobre esta tierra, no sé cuándo, pero creo que no es muy lejano el tiempo. Cuando se construya el tercer templo de Jerusalén, usted va a tener ahí una señal muy clara de esto que le digo, porque él se va a querer sentar en ese lugar haciéndose pasar con el Cristo, trayendo la gran solución para la humanidad. Una sola religión gobernada por un falso profeta, donde todas las religiones sean una sola, gobernada por una sola persona, que va a querer impulsar a la humanidad a que adoren a ese anticristo en ese lugar que es el templo de Jerusalén. Eso está escrito en la palabra. Hoy ya se está hablando de construir el tercer templo. Cada uno es libre de decidirse creer. ¿Qué creer? Lo que dice la palabra de Dios, como está escrito que va a suceder, y como ha sucedido hasta el tiempo de hoy, como ha estado escrita, con todo su cumplimiento. O puede ser la vista gorda. Todos están asombrados del gran incendio de ahí, de California y demás. Dios está hablando. Usted puede mirar para otro lado, pero Dios está hablando. ¿Cuántas cosas están sucediendo? Los aumentos de los terremotos que en lugares que nunca hubo un terremoto. Dios está hablando. ¿Qué está hablando? Lo mismo que ya habló, que dijo Jesús. Mateo 23, 24, léalo. Dios está hablando. Nos está advirtiendo. ¿Por dónde es el camino? El camino es por el lado del amor de Dios, porque cuando yo descubro la esencia de lo que Dios es, empiezo a descubrir que Dios es amor y el amor de Dios no me va a impulsar a destruir a mi hermano. No me va a mandar a que yo destruya a otro ser humano, que lo aniquile, que lo haga desaparecer, que sea hacerlo desaparecer de sus pensamientos y sus ideas. No obra así Dios, Para nada obra así Dios, aunque digan venir de parte y estar iluminados por el cielo y las estrellas, el universo, dicen algunos. No viene de parte de Dios, seguramente, porque Dios es amor. Ahora, yo me puedo hacer uno con ese mensaje y distraídamente decir, bueno, pero hay que colaborar, ser políticamente correcto. Bueno, allá con tu decisión, mi hermano. Esa es la decisión de cada uno. Uno es libre de pensar de esa manera. Pero el resultado está a la vista. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesús. El resultado está a la vista. Es tiempo de bendecir. Es tiempo de decir bien. Y es tiempo de amar y dejarse amar. Fundamentalmente dejarse amar.
por nuestro Padre Celestial, por nuestra revelación perfecta del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios con nosotros. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta mañana podemos una vez más acercarnos a ti en este devocional de la mañana y poder decirte, Señor, que te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, por la nueva oportunidad que tenemos cada día de poder ver las maravillas de tu reino. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de tu amor, de tu gracia. Bendice, Señor, la casa de nuestros seres queridos. Bendice nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Bendice, Señor, nuestros familiares. Bendice, Señor, nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe. Señor, alcánzalos con tu amor y que puedan conocerte, descubrirte cada día en el poder de tu amor, Señor. Lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tenga un hermoso, bendito día. Disfrute de la compañía del Señor. Nos estamos viendo, Dios mediante, mañana en Tiempo de Bendecir.